¿Cómo están, chicos? Bueno, espero que hayan hecho todas las actividades del libro. Por ahí me dijeron, ay, ese montón de páginas que nos puso a hacer, pues el resumen que nos tocaba hacer. Y eran 2 horas, entonces considerable que en las 2 horas se acababan esas páginas, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir ya con lo que es la siguiente unidad. Entonces, la siguiente unidad es sincretismo e independencia. Usted va a leer el párrafo corto que dice ahí sobre la historia, sociedad, cultura de la época colonia, de la colonia en Latinoamérica. Entonces usted va a leer eso y va a responder en el libro mismo las tres preguntas de comprensión lectora que dice ahí, qué signos comprendió la época de la colonia, etcétera, etcétera. Y no se olvide de responder también que la parte que dice describe las características de las primeras manifestaciones literarias precolombinas y etcétera. Entonces usted va a poner las dos características principales que eso ya lo vimos en el anterior. Después de que usted haga eso, va a ir a la página 44 y 45. Entonces, ¿qué dice el título? Variedades lingüísticas en la literatura. ¿A qué corresponden las variedades lingüísticas? A las diferentes formas y maneras en las que una persona se expresa. Es decir, no puedo ir con el mismo vocabulario para dirigirme a mi amigo como para dirigirme a una persona con autoridad, a una autoridad. Es decir, no voy a ir a donde el profesor y decirle, bueno, no al profesor, pongamos a otra persona, al presidente. Yo voy a utilizar un vocabulario diferente, un poco más formal, porque me estoy dirigiendo a una autoridad del país. No al igual que cuando hablo con mi amigo, que le trato, que le tuteo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son las diferentes formas que tenemos de comunicarnos con las demás personas, de acuerdo a nuestra clase social, de acuerdo a nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Todos esos factores involucran para que yo pueda expresar mis ideas de diferente manera. Tiene que ver mucho también de qué lugar venimos, porque si se han dado cuenta, obviamente los acentos y la forma de hablar de los españoles, de los argentinos, son muy diferentes a las de nosotros también. Utilizan otro tipo de expresiones que tal vez nosotras los vemos, nosotros como ecuatorianos lo vemos mal o lo vemos como que de diferente manera, ¿no? Entonces, son las formas, distintas formas que ellos tienen de expresarse y todos esos factores involucran las variedades lingüísticas, ¿sí? Entonces, va a realizar las páginas 44 y 45, ¿sí? Todas las actividades que dice ahí. Y adicional, usted en su cuadernito va a poner de título variedades lingüísticas en la literatura, lee lo del fragmento que está ahí en la parte celeste de la página 44 y va a hacer y va a hacer en su cuaderno un organizador gráfico, un esquema, una red de atributos, etcétera, de los aspectos más importantes que conllevan las variedades lingüísticas, cómo se utilizan y por qué es que utilizamos diferentes variedades de acuerdo a las diferentes clases sociales, diferentes formas de pensar, etcétera, que se tiene. Todo lo que habla aquí. Ya, entonces usted va a hacer ese organizador gráfico en su cuaderno y las páginas del libro. Sí, entonces con esto esta semana concluimos con la página 45, concluimos lo que es lenguaje. Hasta ahí. No se olvide de subir por favor y esté atento a la plataforma. Ingrese a la hora que tiene lenguaje en el horario normal por si tiene alguna pregunta, alguna duda. Yo estoy ahí conectada para poder ayudarle con eso, ¿sí? Espero que haya quedado claro lo que tiene que hacer, por favor. No se atrase y no se deje acumular de cosas, por favor. Sí, entonces con eso culminamos hasta ahí, chicos.